Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Soy Ernesto Herrera Viñola, abogado, profesor de Lógica y Argumentación Jurídica y doctorante en Ciencia Jurídica. En esta ocasión, 6 de septiembre, vamos a analizar el argumento de un profesor supuesto experto en Derecho Constitucional y Derechos Humanos que apoya la reforma al Poder Judicial. Vamos a hacer el análisis argumental lógico, pues para que este profesor nos ilumine con su sabiduría. Y bueno, pues vamos allá. Soy profesor de la Facultad de Derecho, titular por oposición de las materias de Derecho Constitucional y las relacionadas con el Derecho Constitucional, como Derechos Humanos, por ejemplo, y tengo ya una antigüedad de 42 años ininterrumpidamente de servir a mi facultad. ¿Por qué apoya usted la reforma al Poder Judicial? Bueno, a ver, Manuel, en primer lugar la apoyo porque creo mucho desde el principio en nuestro presidente, el que para mí ha sido el mejor presidente de la República que he conocido, Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, en primer lugar tenemos aquí a la falacia favorita de los sofistas, la falacia ad hominem. Entonces, en primer lugar, la razón por la que este profesor experto en Derecho Constitucional y materias relacionadas con más de 40 años ininterrumpidos, por lo que nos apoya a la reforma al Poder Judicial, en primer lugar es porque la hizo Andrés Manuel López Obrador. Entonces, una falacia ad hominem. Ahora vamos a ver por qué apoya a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Desde que él llega a la presidencia de la República y convoca al humanismo a rescatar valores y hacer real la justicia social, me compró por completo. Mágico. Aquí, pues, el profesor dice que él fue ganado por AMLO por el humanismo, los nuevos valores y la justicia social. No sé a qué clase de humanismo se refiera, si sea a dividir al país en el pueblo bueno y los fifís malos, eso sea el nuevo humanismo. Digo, según yo tenía entendido que el humanismo parte del principio liberal de que el hombre es un fin en sí mismo y no un medio para ser manipulado. Y de este humanismo nace el liberalismo y el constitucionalismo que garantiza el derecho a la vida, a la propiedad, a la igualdad ante la ley, ¿sí? Y a que se respeten los derechos humanos a través de una división de poderes. Ese es el primer factor. Segundo factor, emite una serie de iniciativas de reforma constitucional, entre ellas la que nos ocupa, la de la reforma judicial, con el propósito de hacer real el artículo 39 constitucional, que, como lo dije, establece literalmente: la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué respuesta! Todo poder dimana del pueblo. O sea, por tanto, hay que desaparecer la división de poderes. O sea, este argumento de este profesor con más de 40 años impartiendo una clase de Derecho Constitucional, para que saliera con un argumento de un alumno de primer semestre de Ciencia Política en una lectura textual de la Constitución de la reforma judicial es válida porque todo poder dimana del pueblo. Todo poder, y subrayo, todo poder dimana del pueblo. Fíjense, dice todo poder dimana del pueblo. No solamente dice el poder ejecutivo y el poder legislativo, es todo poder, y en todo poder se incluye desde luego el judicial. Bueno, en esta parte, evidentemente, como su razonamiento es circular y plano, tiene que repetir muchas veces para que su argumento tenga fuerza. Porque como no es un argumento que se base en razonamiento, sino en una lectura textual de la Constitución, o sea, esto es así porque es así, lo tiene que repetir muchas veces para que genere emoción en el auditorio y pueda convencer, a pesar de que no tenga un razonamiento, sino simplemente quiere convencer con pura emoción.
Que no se haya querido ejercer esto antes, pues por razones políticas o sociales que habría que indagar. Por favor, escucharon, y ahora dice no saber por qué razones políticas y sociales no se ha hecho esto antes. Entonces, pues aquí este profesor que tiene mucha experiencia, pues no sabe, o a lo mejor sí sabe y no lo quiere decir, que sería todavía peor, pero pues se lo vamos a decir. Sí se quiso ejercer el todopoder del pueblo. Y ese todopoder lo manifestó el 2 de junio en las urnas, dando un refrendo a la oferta política que había registrado previamente Morena con sus aliados ante el Instituto Nacional Electoral, en plena congruencia con el mandato del artículo 41 constitucional, para poder dar a conocer a los electores qué cosa pretendían hacer de llegar al gobierno. Finalmente el profesor concluye echándole flores a Morena y bueno, supongo que ha de querer ser juez federal o ha de estar buscando un hueso, no sé. Bueno, el caso es que es un declarado AMLover. Y bueno, aquí lo más importante pues va a ser informarle a este profesor pues la importancia de la independencia judicial en una constitución limitada. Es decir, que cuando existen restricciones constitucionales en una constitución, como son los derechos humanos, estas restricciones solo pueden ser efectivamente mantenidas si los tribunales tienen una autonomía necesaria para declarar nulos los actos que violen la Constitución. Y estos actos emanan del poder ejecutivo y del poder legislativo. O sea, sin una judicatura independiente, las protecciones constitucionales se convierten en meras palabras sin efecto. Según Hamilton, la afirmación de que los tribunales puedan, bajo pretexto de incompatibilidad, reemplazar las intenciones constitucionales de la legislatura con su propio capricho, carecía de validez. Esto es tan perjudicial como sustituir la voluntad de la legislatura por la propia voluntad de los jueces. Sin embargo, esta observación de Hamilton resalta la necesidad de que los jueces sean independientes del poder legislativo. En otras palabras, es esencial que los tribunales actúen como defensores de una constitución, limitando las instrucciones del poder legislativo y del ejecutivo. Pero para que eso pase, es indispensable que los jueces mantengan su independencia judicial, lo que no va a ocurrir si son electos por voto popular. Además de que en la propuesta de reforma dice que los ministros y los magistrados van a ser propuestos por el Poder Ejecutivo, por el Poder Judicial y por el Poder Legislativo, es decir, no hay candidaturas independientes, con lo que se va a fomentar el nepotismo, que es lo que está ocurriendo ahorita, como es el caso de la ministra del Pueblo. Ella, que no tiene el conocimiento para ser una ministra simplemente porque es abogada con un promedio de 8, tenía el contacto político para que por su lealtad al presidente la metieran de ministra, con lo cual no va a garantizar que las resoluciones que esté tomando sean las mejores para los ciudadanos, sino simplemente cumplir las órdenes que le mande el Ejecutivo. Y esto es así porque no entró por su capacidad, sino por una recomendación. O sea, siempre va a estar sujeta a la persona que la metió ahí. Y bueno, como conclusión, nos damos cuenta de que el profesor basa sus argumentos en dos premisas. La primera, una falacia ad hominem, en la cual nos dice que él es un AMLover y por tanto él está de acuerdo con la reforma judicial. Su segunda premisa es una falacia ad ignorantiam, en la cual él dice que la soberanía dimana del pueblo y no sabe por qué no se ha hecho antes, no sabe cuáles son las razones políticas y sociales. En fin, así están los recomendados en la UNAM. Nos vemos en el próximo video. ¡Que viva México libre!